Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Historia Medieval y vamos a hablar acerca de la familia de los Banu Harun. Los Banu Harun eran una familia importante en la península ibérica, una familia de origen muladí, es decir, de gente, de personas, una familia de personas de origen hispano convertidas al Islam durante la primera fase de conquista del Imperio Árabe. Esta familia va a obtener una importancia bastante importante en la época de las taifas, precisamente en la zona del Algarve. En la zona del Algarve, en la zona del Algarve portuguesa hoy en día, sobre todo en la zona y en la ciudad que hoy se llama Faro. Era una familia muladí, como ya os he dicho, de origen en Mérida, y su poder, bueno, en la época de las taifas va a venir cuando el califa Suleimán al-Mustain le confía, probablemente, aunque no haya, parece ser que las crónicas hablan de eso, entre el año 1013 y 1016 le confió esa zona, la zona de Faro, como ya os he dicho, esa zona del Algarve. Y bueno, cuando Suleimán fue ejecutado en 1016, con la llegada de la dinastía de los Hamudís al poder, pues Said no va a reconocer la autoridad del nuevo califa de Córdoba. Y por lo tanto se va a proclamar independiente. Ya sabemos que la familia de los Hamudís, beneberes, controlaban esa zona de Ceuta, Melilla, también la zona más meridional de la península ibérica. Y bueno, pues esta familia, al proclamarse independiente, bueno, esto de las proclamaciones de independencia, bueno, no eran tal, era que ejercía un poder prácticamente autónomo e independiente del califato. Como siempre tenemos que tener mucho cuidado al hablar de independencia en esta época. Tenemos que hablar de autonomía y posteriormente, por supuesto, con esa desintegración en esa guerra civil, en ese proceso de fitna del califato, pues va a ser prácticamente independiente, por supuesto. Bueno, y por lo tanto, bajo su jurisdicción y su poder, se va a crear la taifa en la ciudad que, bueno, anteriormente se llamaba Oxonova. Esta ciudad se va a llamar Santa Marilla. Bueno, en la época de los Banu Harun se va a llamar ya Santa Marilla al-Garb, es decir, de la zona occidental de Al-Ándalus, la zona del Garb, opuesta a la zona a la zona del Sark, que sería ya la zona oriental, y por supuesto para diferenciarla de Santa Marilla del Sark, de la parte del Sark al Andalus, de la zona oriental, que era que por aquel entonces había una ciudad que se llamaba igual, que era la ciudad de Albarracín, que luego en el transcurso de las taifas, a medida de que de la familia de los Banu Racine ejercen su poder en esa zona, va a cambiar su nombre y se va a quedar pues el que tenemos hoy, el de Albarracín. Parece ser que no tenemos o no aparece este personaje mucho en las crónicas de la época. La crónica, por ejemplo, del Bayán, la crónica anónima de las taifas, que se llama. Y bueno, no podemos decir mucho más del reinado, de la gobernanza de Said Ben Harum. Sabemos a ciencia cierta que sobre el año 1041-1042 va a morir y va a dejar paso a su hijo, que va a ser Muhammad Ben Harun. Su hijo, que va a gobernar precisamente desde ese año 41-42 hasta el final de la taifa del Algarve, que va a controlar él, con la conquista de los Abadid de Sevilla, por supuesto. Parece ser que el reinado de este hijo aparece, bueno, en las crónicas aparece como que fue bastante bueno,
En las crónicas se dice que su reinado fue el mejor de los reinados en razón de su política, sus buenas acciones, su energía y su justicia. Por lo tanto, lo poco que sabemos es que fue un reinado bastante próspero, donde parece ser que había bastante seguridad en los caminos y que, bueno, ejerció un poder positivo, por lo menos por lo que nos dicen las crónicas. Y pone, bueno, sin embargo, este gobierno, el gobierno de los Banu Harun, fue interrumpido por la acción expansiva del rey de la taifa de Sevilla, el Abadí, el Al-Mu'tadid, el emir Al-Mu'tadid, que como ya sabéis, alrededor de la mitad del siglo XI va a llevar a cabo una política expansiva en la que va a conquistar estados como este de Algarve, como el de Niebla, también como el de Mertola, como el de Carmona en manos de los bereberes birzailes. Bueno, el rey sevillano, como ya sabemos, tuvo un proceso de absorción de las taifas vecinas y bueno, pues esa acción expansiva llevó a enfrentarse a la taifa del Algarve, de Santa María del Algarve, de los Banu Harun, con la de Al-Mu'tadid de Sevilla. Y eso, el conflicto, y por lo tanto ese conflicto debilitó el poder de Muhammad bin Said, que al final acabó pactando con Al-Mu'tadid y abdicó a su favor y le dio el poder de esa taifa al emir de Sevilla. Parece ser que su trato después de su caída del poder fue bastante bueno, ya que abdicó. Bueno, y a cambio de eso, pues él y su familia fueron respetados. Posteriormente, Muhammad se marchó a vivir a la corte de Sevilla, donde falleció y fue sepultado algunos años después. Por lo tanto, no pasó como en otros casos donde el emir de Sevilla, el emir Abadí, no respeta, digamos, la vida de esos enemigos, pero en este caso sí que se da. Y eso es bastante importante, la verdad. Y bueno, este final, hemos de decir que este final ocurrió en el año 1051 y parece ser, bueno, que tuvo que entregar la ciudad. Bueno, por último, hay que recalcar que este último emir, Muhammad bin Said, se puso el laqab de Al-Mutasim, un laqab de corte emiral que, bueno, defendía o legitimaba su poder en esa zona. Esta pequeña historia corresponde a una de las taifas menores de la época de las taifas. No es, como ya sabéis, tenemos muy poca información sobre esta familia en esta época. También sabemos que esta familia descendía de Harún, que fue el último vali de Barcelona, allá por el siglo IX, principios del siglo IX. Por esa época. También sabemos que posteriormente la familia de los Banu Harun siguió permaneciendo en el Algarve, siendo una de las familias más emblemáticas de la zona y continuando incluso en aquella zona después de la conquista del reino de Portugal de esa zona. Conservarían su poder, principalmente la familia de los Banu Harun, posteriormente, bueno, después de perder el poder, va a seguir siendo, va a ejercer tareas digamos, de Kait, de Kait de la zona, el que aplica la jurisdicción de la zona. En esa zona iba a seguir teniendo bastante importancia y sabemos
que esa familia siguió estando en esa zona hasta prácticamente su expulsión de, bueno, pues de Portugal, digamos, ¿no? Hasta, hasta el año 1496 tenemos noticias sobre ellos. Y bueno, me parecía interesante traer esta historia. Son de los únicos régulos muladís en esta época de las taifas, donde no encontramos grandes señores muladís, como podíamos ver en anteriores épocas, en anteriores siglos. Y bueno, es curioso, tenemos poca información, pero bueno, esto es todo. Bueno, espero que os haya gustado.